para poder desaprender algo, yo antes, como buen académico, pensaba que uno explicando, y conversando y enseñando podía lograrlo, ¿no? La persona tiene que poder sentirlo, eh, poder realmente ser parte del proceso. Hola a toda la comunidad de Disruptivo, ¿cómo están? Yo soy Juan del Cerro y estoy aquí desde Monterrey, México, muy contento porque estamos en medio del encuentro Más B. Es un encuentro en el que nos reunimos empresas B y actores del ecosistema de las empresas de triple impacto de toda América Latina, incluso algunas personas más allá del continente. Y hemos conocido empresas B, hemos conocido grandes agentes del ecosistema, hemos aprendido muchísimo y queremos llevarles algunos de los aprendizajes de este encuentro a ustedes. Y por eso estoy muy emocionado por esta plática que estamos a punto de tener con Edward, uno de los principales speakers, conferencistas que nos vino a enseñar, a inspirar y que queremos compartirles algunos de esos aprendizajes. Edward, muchas gracias por estar con nosotros desde Costa Rica, ahora en México, pero espero que con Disruptivo llegues a muchos más lugares Muchas también. gracias por la invitación, para mí es un honor. Tenemos que llegar a un cambio rápido Ujú, y solamente con ustedes se va a poder. El eslabón que está faltando ujú. en cambio mundial es que algunos no sabemos comunicarnos con otros. Los empresarios no entienden el lenguaje del ambientalista y al revés. Ujú. Entonces, si no logramos, a través de ustedes comunicadores, a través de llegarle a mucha gente, a lograr esa mejor narrativa, una narrativa propositiva, una narrativa que dé esperanza, sin ustedes no vamos a hacer absolutamente nada. No, hombre, La tecnología no soluciona esto, claro. es esa comunicación. No, bueno, le das, o sea, para mí me das en una fibra sensible fuertísima porque llevamos 9 años justamente nosotros en Disruptivo comunicando esto y no nada más comunicándolo nosotros, sino también abogando mucho la importancia de que tenemos que comunicar los temas de regeneración, de sustentabilidad, la importancia del triple impacto. Ahorita el encuentro, el foco es la acción colaborativa. Y justo, fíjate que te cuento muy rápido, digo, la entrevista no es acerca de Disruptivo, es acerca de ti, pero ya que tocaste el tema, justo nosotros tenemos una fórmula de 5 pilares para cómo comunicamos el impacto. Y ahorita mencionaste dos, o sea, uno, el tema del lenguaje accesible, cómo hacemos que esto lo entienda todo el mundo, ¿no? Y no nada más los nerds del impacto, porque tú y yo somos muy nerds, ¿no? En temas de impacto, pero tenemos que hablarlo en un lenguaje que la gente lo entienda y conecte. Y dos, cómo lo hacemos en un tono propositivo, que es este tema de lo que mencionabas ahorita, de cómo lo hacemos con una visión esperanzadora, con una visión optimista, que la gente cache y conecte con que sí se puede hacer un cambio positivo en el mundo, porque si no, no, la apatía y el desinterés reinan, y no, necesitamos que más personas conectemos. O sea, eso es lo que nuestro propósito realmente y me encanta que conectemos. Cuéntanos un poquito acerca de ti para la gente que no te conoce, que no te pudo ver en el encuentro. Bueno, yo soy Edward Müller, soy costarricense, vivo en Costa Rica ahora. eh, Hace muchos años que trabajo en temas ambientales, sociales, económicos y un poco aburrido con la realidad, decidí fundar la Universidad para la Cooperación Internacional en el año 94 para implementar sostenibilidad, Ujú. que es realmente en esa época era economía, sociedad y ambiente. Y el triangulito al centro era la sostenibilidad, ¿no? Qué ingenuos. Muy rápidamente metimos cultura, política y espiritualidad. Ok, Y ese enfoque holístico es lo que deberíamos estar usando. Pero desde los griegos nos metieron en un mundo reduccionista. O ok. sea, los griegos cuando dicen, necesitamos una hipótesis. O sea, la investigación es buscar una pregunta y responder una pregunta. Y yo me acuerdo, como estudié ciencias, o sea, con mis tutores, si yo no me concentraba en algo así, no me lo aprobaban. Ya. Entonces, cuando llega a Descartes, por ejemplo, que separa lo espiritual de lo material, llega a Newton, los físicos son culpables de la situación. Llega Newton y dice que en un sistema la relación de dos componentes es meramente por la fuerza que interactúa entre ellos. Ok. Y en la naturaleza, uno más uno puede ser 5, puede ser 10. Pero para que sea 10,
No es biología, no es antropología, no es Todo junto. economía. Es una visión integral, holística. Y la única forma de lograr esa comunicación es partir del centro de nosotros. Ya no es porque el lenguaje ni siquiera es compatible entre un economista y un ecólogo. No hay, no tienen de qué hablar cuando se juntan. Entonces, para lograr esa transición, tenemos que partir de mirar hacia adentro de nosotros. Y es un nuevo lenguaje de inclusión y de compasión, Me encanta. pero siempre sin perder uno el rumbo. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, o sea, cómo logramos canalizar eso. Porque, o sea, esto que planteas ahorita el reto, porque va muy en contra, o sea, lo veo como varias cosas, ¿no? Pero uno va muy en contra de lo que nos han enseñado, como tú dices, o sea, como que siempre la especialización en el conocimiento, la especialización en el trabajo ha sido la regla. Y entonces estamos muy marcados por eso. Y dos, pues, ¿cómo logra alguien que se quiere dedicar a un tema tener la capacidad de verlo desde una visión integral sin, o sea, sin desenfocarse, poderte enfocar en tu tema, pero teniendo en cuenta todas estas otras dimensiones. Bueno, yo creo que en el pasado nosotros lo adquiríamos a través de la lectura. Ujú. O sea, todos nosotros, los decanas, crecimos leyendo libros. Y eso te da sí. No, o sea, como te decía que nos planteas, me encanta este planteamiento, que me imagino que es esta visión como del desarrollo que decías ayer, que hay que cambiar de, ya no podemos seguir pensando en las cosas como dimensiones independientes, ¿no? La Es que biología de la física. Pero como persona es complicado, o sea, ¿cómo lo implemento yo en mi día a es día? complicado, pero lo que decía antes, o sea, los libros nos daban ese equipaje adicional. Ahora se nos hace un mundo, pero todo está fácil. Yo me acuerdo que yo quería entrar a un tema diferente, tenía que ir a una biblioteca, sacar una gavetita para sacar unos cartoncitos, para ir a ver si estaba o si alguien se lo había llevado. Hoy no hay excusa. Es más, si sos perezoso, le pides a la inteligencia artificial que te haga el digesto del Ya, día. te lo resumo. Entonces, ¿cómo no te vas a poder autoilustrar como sí hacen hoy para todo lo de medicina alternativa, para todo lo de brujería, para todo lo de platillos? Hay un montón de gente consumiendo contenido. Claro. Entonces, el contenido está ahí. Lo que tenemos que identificar es que para poder entender ese cambio necesitamos ampliar y estar dispuestos a desaprender. Y creo que el desaprender es lo que más le cuesta a la gente. Que lo que decías, que desde los griegos estamos programados para pensar de alguna manera y ahora hay que desaprender esos paradigmas. Sí. O sea, en términos prácticos, ¿cómo desaprendemos? O sea, no es la primera vez que lo escuchamos, no es la primera vez que nosotros decimos, hay que desaprender, por ejemplo, los modelos económicos, hay que desaprender el hecho de que la medida del éxito de las empresas es un tema nada más de mentalidad, es un tema de estar como abiertos a desaprender, o No, hay alguna recomendación ahí que nos sí, pueda tal vez para poder desaprender algo, yo antes como buen académico pensaba que uno explicando y conversando y enseñando podía lograrlo, ¿no? La persona tiene que poder sentirlo, eh, poder realmente ser parte del proceso. Y eso a veces es tan abrumadora, Ujú. esa cantidad de información y sobre todo que como el 80% igual no es verdad. Ya, Entonces, entras en esa disyuntiva, ¿cómo entiendes lo que es realidad y lo que no? ¿Y cuál es la falsa realidad que están construyendo para generar esta sensación de desacomodo? Y ahí ya la persona pierde, digamos, toda coherencia porque fue enseñado a pensar en ingeniería o en filosofía o en economía y ni siquiera tiene los receptores para poder entender la complejidad. Entonces, para mí, la forma que pude solucionar el tema de poder trabajar con regeneración, que es muy holístico, muy complejo, es sobre un territorio. okey. Es el territorio el que recibe y el que da. Y tú puedes trabajar entonces con el territorio aplicando una capa económica, aplicando una capa social, aplicando una capa cultural y trabajas a través de las capas. Entonces, tenés un problema que resolver. Juntas a los diferentes profesionales a identificar el problema para que todos lo entiendan que es el mismo problema y buscar soluciones conjuntas, cada uno aportando. Y eso es difícil hacer, por ejemplo, en una universidad tradicional donde el departamento de física
y el departamento de economía y el Correcto, departamento de filosofía no se hablan. claro. Entonces, si uno tiene que hacerlo internamente, es complejo y nos da miedo. Pero una vez que uno empieza a abrirse, Me, me encanta esta visión que además va súper alineada al concepto regidor de este encuentro, que es la acción colectiva. Justo hace rato que te preguntaba, bueno, pues ¿cómo le haces? Porque si tú estás especializado en algo, pero quieres proponer una solución, ya de entrada ya dices, ok, yo sé que con una sola, de una sola dimensión no vamos a resolver un problema, ¿no? Lo tenemos que hacer integral. ¿Cómo le y creo que una de las cosas, además de tener la habilidad de desaprender o la apertura, pues este tema de la colaboración, o sea, mencionar la colaboración como foco, decir, necesitamos mucha gente de muchas diferentes disciplinas, pero que vengan con la apertura a decir, ninguno de nosotros tiene la solución, o sea, solo en el colectivo lo podemos trabajar. sí, que es totalmente opuesto a lo que nos enseña en la universidad también. Claro. Desde el kinder nos enseñan a competir. ¿Quién es el de la mejor nota? ¿Quién es el mejor fútbol? Y entonces no está en nuestro ADN la colaboración. Sí, Y eso yo creo que es el gran desafío que tenemos, el poder unir esfuerzos. Porque el lado del mal, viendo el Star Wars, ¿no? ya vi Eh, que somos nerds de varias cosas no, mi hijo es nerd, compartidas. entonces yo Ah, muy lo bien. acompaño viendo. Pero ellos están, como es un mundo muy reduccionista y muy clásico, están totalmente con la misma narrativa, todos están convencidos, todos están trabajando juntos. No importa el sector, eso se comunica entre ellos y tiene una fuerza tremenda. Las cosas buenas están surgiendo totalmente despegadas, entonces no tenemos esa energía de la unión. Ujú, Y eso, si no lo logramos, es complicado. Entonces, el lado bueno tiene que realmente llegar a unir los esfuerzos, que todos digamos basta, porque ahora ya no es el 1%, ahora es el 1%, el 1%. mira, Vas a tres empresas como BlackRock, que son dueñas del 80% del negocio del planeta. Esto ya no es un tema de que una decisión de Naciones Unidas o que, no, es una manipulación total del modelo económico, del modelo político. Las guerras son por esa maquinaria de la industria de las armas y nos estamos dejando engañar. claro. Entonces, Sí, porque no estamos, perdón que te interrumpa, nos dejamos engañar porque además preferimos tener una visión mucho más simple y cómoda de las cosas que cuestionar, ¿no? y el caos separa. Entonces, ¿cuántos países no tenemos presidentes que no deberían ser presidentes y que lo que hacen es generar caos y pleito entre la gente para poder gobernar? Ajá. Entonces, ¿cómo logras que la gente tenga la sensibilidad suficiente sin una educación adecuada para poder entender eso? Es un gran reto. Nuestra educación está malísima Ujú, en todos los países. ¿Por qué? Porque estamos enseñando para una cosa del siglo pasado, para problemas del siglo pasado. Y lo positivo es que cada vez hay más gente entendiendo lo de la conciencia profunda, entendiendo del yo. Mucha gente se va por el fashion de la yoga ajá. de leotardos, pero otra gente ya está entrando a la yoga meditación, a la yoga entender, a la yoga encontrarse uno mismo. Y ahí tenemos que ayudar a la gente a hacerlo. Que esto me lleva a quererte preguntar, desde tu experiencia con la universidad, desde esta visión que tienes, ¿hay alguna serie de principios de cómo debiera ser esta educación? O sea, esta nueva educación. Uno no está basado en la enseñanza, Ok. está basado en el aprendizaje. Mm. O sea, no desde el punto de vista del que enseña, sino. Es del que aprende. Ok. Dos, lo que necesitan los jóvenes, bueno, todo el mundo en realidad, pero especialmente los jóvenes para formar su vida, es tener habilidades que le permitan enfrentar la realidad. Por ejemplo, resiliencia, por ejemplo, empatía, por ejemplo, colaboración. Eso es más importante que la parte técnica de una carrera, que la puedo aprender en YouTube o le pido a la máquina que me lo haga. Claro. Pero Exacto. Hasta hace unos meses lo puedo aprender en YouTube. Ahora es. le digo a la máquina que me lo he Claro. digerido. Entonces,
O sea, ahí está, eso es. Me encanta. Sí. O sea, y que no está en ningún plan de estudios en el mundo, la No, empatía, la no, compasión, no. la Lo que colaboración, esa- ¿Cómo se llama eso en tradicional? las habilidades blandas. Blandas. Claro. Y las débiles. O sea, por no decirles Blan- débiles, ¿no? Justamente está hasta en el lenguaje. Y nos Claro. lo han Uf. metido durante siglos, 200 años de la era Sí, industrial, sí, sí. para tenernos doctrinados. El otro día escuchaba a alguien que decía que hay que eliminar el concepto de las habilidades blandas y hay que ponerle habilidades humanas. No hay que hablar de Yo habilidades empecé humanas. hablando hace muchos años de habilidades críticas. Ok, Son críticas, por todas las habilidades son humanas, claro. pero estas son de verdad críticas para lograr ese cambio. Si no logramos esas habilidades críticas, ¿y qué universidad está enseñando eso? ¿Sabes con qué curso empezamos nosotros en todos los programas de maestría? No importa si son de proyectos, si son de derechos, Ujú, Carta de la Tierra. ok. Y cómo ellos se aplican los 16 principios de Carta de la Tierra, que hay que remozarla, pero está, sigue siendo unas cosas más fantásticas. Si ellos aplican los 16 principios en su propia vida y se miran al espejo, una vez hablando con una confederación de senadores, uno me preguntó, y bueno, ¿y yo qué hago entonces en la mañana? Pues estaba todo ya enojado porque ya se sentía culpable. Y dije, mírese al espejo y piense lo que tiene planeado hacer hoy. Y piense después si lo que usted está planeado hacer hoy va a beneficiar a su familia, a su comunidad, a su ambiente, o va a beneficiar a la billetera o a un amigo o a alguien específico. Y ahí empiece a analizar su comportamiento todos los días. Y al final de la tarde, ver qué es lo que hiciste. ¿Te sirve? Sí. No, y lo bajas a una manera terrenal muy básica y muy concreta, em, que a veces, porque a veces nos pueden sonar muy abrumadores esos conceptos, ¿no? Y los grandes cambios y las grandes transformaciones. Pero preguntarte a ti mismo todos los días si lo que piensas hacer hoy es un beneficio hacia ti o es un beneficio hacia el colectivo es algo muy fácil de hacer. Es como una auditoría de una Guardar mirada 3 minutos. todos los días. Sí, sí. Edward, quisiera yo tocar dos conceptos que nos presentaste aquí en el encuentro B. Eh, no son conceptos fáciles, entonces quizá no vamos a poder entrar al detalle como de todo, ¿no? La profundidad que tienen. Pero sí creo que es importante acercárselos a divulgarlos y acercárselos a la comunidad que tenemos nosotros. Y el principio es el concepto de la regeneración, ¿no? Se viene escuchando un poco más en conversaciones, viene incluso de repente como la agricultura regenerativa, ya es algo que de repente oímos en medios más masivos, ¿cómo se llama? Pero creo que la mayoría de nosotros no sabemos qué es la regeneración, qué papel juega, y más allá del tema, por ejemplo, de lo agro, cómo la regeneración se integra en las demás dimensiones. Son muchas preguntas en una, pero No, partamos como por... no, es muy fácil responder porque para mucha gente es correcto. Regeneración es verde o es agrícola. Ajá, Pero lo primero que tenemos que reconocer son nosotros mismos. ok, Entonces, ahí yo batallé durante muchos años viendo que ya la sostenibilidad no alcanzaba, cómo facilitar un futuro que sí alcanzara. Y ahí fue donde empecé a hablar de regeneración hace unos 15 años. entonces, uno de los primeros conceptos que tocaste ayer fue, bueno, aquí en el encuentro fue el tema de la regeneración, Sí. ¿no? Y quisiera partir desde un punto de vista lo más simple que podamos. ¿Qué es la regeneración? Entonces, para muchos regeneración es agrícolas, ambiental, pero necesitamos regenerar nosotros mismos. Cuando yo empecé a trabajar en tratar de buscar una solución para la sostenibilidad que ya no ocurría, fue que s- empecé a ver la integración que no es solamente ambiente, sociedad y economía, sino que se requiere política, cultura y espiritualidad. Ujú, Son las grandes, hay más, pero digamos esos son los grandes grupos. Y cuando uno analiza del punto de vista económico, ves uno de los rayos. Y entonces tenés algo que es destructivo, porque ok, no integra, no contempla lo otro. En la regeneración, todo ese ámbito de desarrollo tiene que ser a favor de la vida. Nosotros como humanos tenemos que estar al servicio de la vida. En este momento la naturaleza está muy dañada, está pidiendo a gritos y nos está mandando avisos de que nos va a echar. Pero al mismo tiempo le dimos 4 meses de vacaciones en COVID. ¿Qué pasó en cualquier rincón del mundo? sí, sí, sí. Se regeneró Se literalmente. regeneró. Entonces nos dice,
todavía estoy con ustedes, I got it. Ajá. les estoy dando un ejemplo que todavía estoy dispuesto a cooperar, Yeah. pero que si ustedes no cooperan conmigo, yo los voy a eliminar. Yeah. Oye, qué fuerte. Entonces, esa regeneración es poder mirar esa complejidad Ajá. y lo que es difícil entonces con el reduccionismo académico o institucional, mira con esa complejidad y generar procesos de respuesta muy adaptables. No es una receta fija. El cambio es exponencial. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ser renovándose constantemente. Hay algunos casos de organizaciones, de personas, de empresas que veas que están haciendo temas de regeneración interesantes, que te inspiren, que digas, miren, deberíamos de aprender lo que están haciendo aquí, deberíamos de aprender de ellos, de ellas. Tengo muchos ejemplos. Yo creo que sería injusto dar Da alguno, ejemplos alguno. porque tengo muchísimos. Cuando yo arranqué Costa Rica Regenerativa en el año 2015, 2018, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico, Mapeo, ajá. un mapeo. Mira, en 3 meses ya tenía 80 Wow. proyectos regenerativos exitosos, algunos de 40 años, que no No tener el concebían. concepto, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Están todos regados separados. Todo el mundo está así, esto es mío. Y lo que necesitamos ahora es revertir ese proceso y abrazarnos e ir juntos. O sea, ejemplos de regeneración hay fabulosos. También hay demasiados que es lavado verde, Ok, greenwash. Hay muchísimo que es greenwash porque cuando tú aterrizas al fondo ves que no hay nada regenerativo. Porque lo regenerativo es humano, es económico. En la parte política, si no traemos mujeres jóvenes y algunos muchachos jóvenes, pero ojalá más mujeres jóvenes, a tomar las decisiones políticas, vamos a seguir gobernando sin empatía y vamos a seguir gobernando con ego y con avaricia, que es lo que caracteriza mucho los hombres y muchos los políticos hombres. ya. Pero necesitamos personas con empatía. La mujer tiene mucho más empatía que el hombre. La mujer tiene mucha capacidad de lidiar con diferentes temas. Entonces, a la mujer le queda más fácil integrar sistemas. Ujú, Y esto puede sonar machista o no, pero nosotros somos más lineales. claro. Entonces, necesitamos cambiar la política pública, logrando que jóvenes entren, y especialmente mujeres jóvenes, y ahí cambiaremos el mundo. ¿Tú crees que una joven de 25 años quiere ir a la guerra Claro. por petróleo? No. Bueno, Entonces necesitamos un recambio en la parte política. En la parte espiritual, yo aclaro, y hay alguna gente que no le gusta, que no es nada con religión. Para mí son dos cosas diferentes. ajá. La espiritualidad es el encontrarse en uno mismo, es saber que uno está conectado con algo mucho más grande que uno, si ahí en religión lo quieres llamar Llámale lo que como le quieras. quieras, pero que nuestra conexión es con la madre tierra. Ok, Y esto fluye para arriba y para abajo. Por eso mi diseño de regeneración es un toroide que tiene en la base la madre naturaleza funcionando, del otro lado la espiritualidad. Entonces la energía fluye, va al universo, regresa, pasa por ti, te entierra y te vuelve a dar energía de tus pasos. ok. Ese es el eje real de poder regenerarse. Empieza con uno. Y después hay que ver la economía regenerativa que debería ser inclusiva, no como la exclusiva ahora. Debería ser realmente responsable en el sentido de que, ¿por qué para mejorar la ganancia de un yogur tenemos que meterle 20 venenos? Claro. Eso es inmoral. Fue generado por la academia, pero es inmoral. Sí, 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 Y sí. fue generado por una academia enfocada en alimentos y en química, Sin la que no parte tiene ética, la ninguna moral. noción de qué es lo que está pasando en la parte social, Sí, ambiental. lo que decías al principio. Entonces el reduccionismo nos lleva a soluciones equivocadas. Y el planeta está en la condición que está por soluciones equivocadas presentadas y publicadas en revistas referenciadas. Wow. El ego academicismo. Ok. Entonces tenemos que tener la humildad de reconocer que si nos gusta especializarnos, perfecto, pero que si no contemplamos la complejidad, mucho de lo que vamos a hacer no va a tener un impacto real. O va a ser dañino. O va a tener O un va a impacto ser real, dañino. pero negativo. Bueno, no quise entrar ahí, No, no. pero es lo que la mayor parte de las enfermedades humanas que tenemos hoy, para las cuales hay tratamientos, ¿no?
como retilina para niños que están con hiperactividad. Eso es causado por los alimentos que nos están dando. Y son alimentos adulterados. El aceite de canola, que viene a reemplazar el pésimo aceite de la palma. El aceite de canola es químico. Canada oil. Entonces, esa desconexión hay que agarrarle y Wow, me encanta y creo que, o sea, creo que es el mejor ejemplo o la mejor expresión de lo que es la acción colectiva, eso es la ¿no? acción O sea, colectiva. porque es la acción colectiva, no nada más muchos hagamos cosas juntos, sino realmente cada cosa que haces, cómo la manejas con una Y no perspectiva. necesitamos superhombres y supermujeres, necesitamos gente que pueda ser superhombre en su área y todo, pero que esté A abierto ver, a desaprender y a interactuar y a compartir, a ser vulnerable, a ¿no? hacerse vulnerable. Porque sin la vulnerabilidad no conectas con el otro. Porque entonces te proteges y como decías, proteges lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo en lugar de realmente abrirte a decir, no puedo solo, no puedo sola, ¿no? Pero tu labor, y vuelvo al Regresamos. inicio del programa, creo que he recibido respuestas de varios filántropos importantísimos en las últimas semanas, meses, que me dicen, Edward, tienes que aprender a hablar nuestro idioma, no te entendemos. Ya. Y eso a mí me está sacudiendo cada vez más. Pero yo pensaba que era un buen comunicador. Eh, o sea, yo creo que comunicas muy bien e inspiras muchísimo y también aquí atrás de la cámara estamos, y yo en estos días del encuentro mucha gente ha dicho justo, ¿no? Ha hablado de cómo nos inspiras. Yo creo que el reto que tenemos todos en la comunicación, yo no estudié comunicación nada, pero lo he pensado mucho, es, también tenemos esta visión de yo soy o sea, comunicamos desde mi perspectiva, como el que comunica, y a veces nos falta, y eso pasa en las relaciones personales, me pasa a mí con mi esposa, o sea, perdemos mucho la perspectiva, la empatía del que está al otro lado, del receptor. Y no es lo mismo los que estamos aquí en el encuentro, que ya venimos con una sensibilidad y quizá hemos leído de ciertos temas versus alguien que todos los días está hablando de números y que todos los días está hablando de rentabilidad y de vida Y que no y de tiene poder, no stakeholders. tiene el poder para salirse de eso. O sea, Claro. no tiene la capacidad. Entonces, juzgamos mal, Exactamente. pero no fueron educados para eso y no quisieron aprender y no tuvieron la habilidad y qué sé yo, el destino, porque la máquina nos hace eso, ¿no? No, o sea, yo creo que no es que no hay alguien bueno o malo, hay gente que siguió diferentes caminos. Hablamos nosotros mucho cuando hablamos de comunicación de impacto de la arrogancia la arrogancia del impacto, que los que estamos caemos mucho los que estamos en este sector en pensar que como lo que hacemos es algo bueno, como lo que hacemos es algo positivo, a todo el mundo le debería de interesar. Exactamente. Y Sí. realmente eso le da la responsabilidad al otro, en lugar de darnos la responsabilidad a nosotros de cómo hacemos esto, que sea fácil de entender, que sea inspirador, que sea emotivo para que conecte y entonces active al otro, pero desde nuestra responsabilidad. Y Es también un depende tema del interesante. público, porque te Claro, digo cada que público es distinto. después de mi charla ayer, yo quedé enamorado con el público este. O sea, fue impresionante la acogida y el interés. Sí. Y ya estoy ronco hoy por la cantidad de gente que Pues, está. no has parado de hablar. Yo Y tengo que además te esconderme para ponemos a hacerse grabar aquí. lento. Yo creo que o sea, yo creo que sin duda hablando de este espacio es algo que la energía de la gente que estamos aquí, el simple hecho de encontrarnos entre pares diciendo, no estamos tan solos, o sea, sí hay un movimiento de gente y me gusta mucho que más personas te van a poder escuchar y ver con nosotros porque hay mucha más gente afuera que no está aquí, que coincide y convive con esto y que espero que estos espacios también les sirvan para decir, ah, ok, no estoy solo, hoy no me tocó ir al encuentro quizá, pero hay lugares donde esto está pasando Sí. y porque sí necesitamos esta visión, cada vez ser más, cada vez trabajar más juntos, ¿no? De conectar y creo que esto es una pequeña muestra de lo que está pasando. Y hay mucha empatía, Sí, mucha, de mucha acuerdo. empatía. Yo creo que si le das a la gente la oportunidad, la mayoría va a responder con empatía y con Sí compasión, está como decía. pasando. La regeneración ya arrancó, nadie la va a parar. Me encanta. Y va a ser rápido, va a ser exponencial. Buenísimo. Pues nos encanta ser parte de eso y qué padre haber descubierto como a ti, conocerte a ti, haber descubierto como esta oportunidad y que esta entrevista sea la primera de muchas colaboraciones que hagamos juntos. Encantado. Muchísimas gracias, Edward. Gracias.